mesa, con la mesa 1, después de la conferencia magistral del doctor Ramón Martínez Escamilla, cuya temática son salarios, distribución del ingreso, crecimiento económico en América Latina. En esta mesa tenemos 4 ponentes, algunas ponencias son en coautoría. Vamos a empezar con, perdón por esta voz, con la ponencia en coautoría de la doctora Verónica Villarespe y el maestro Bernardo Ramírez. El tema de su trabajo es la preocupación mundial de la pobreza y los salarios. Pues creo que ambos no necesitan mucha presentación. Voy a solamente a comentar algunas líneas de su vasto currículum. La doctora Verónica Villarespe Reyes es investigadora titular de este instituto. Fue exdirectora del mismo durante 2 periodos consecutivos, del 2010 al 2018. Sus líneas de investigación son sobre los temas de causas y efectos de la pobreza y programas contemporáneos de combate a la pobreza. En 2007 coordinó el proyecto de investigación del instituto con el Coneval, titulado Análisis de los cambios recientes en la magnitud y perfiles de la pobreza, cuyos resultados fueron presentados en el libro, Pobreza en México, magnitud y perfiles, publicado en 2019 por este instituto. El maestro Bernardo Ramírez también es un académico de este instituto. Sus temas de investigación son muy cercanos, muy vinculados a los de la doctora Villarespe, con una perspectiva histórica, como son análisis de las políticas de combate a la pobreza y el financiamiento a los pobres. Ha participado, al igual que la doctora Villarespe, en varios eventos académicos nacionales e internacionales, y de la misma forma tienen una vasta publicación tanto en revistas nacionales e internacionales como en libros colectivos sobre las temáticas que ellos han venido desarrollando. Entonces les vamos a dar la palabra a la doctora Villarespe y al maestro Bernardo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Bueno, buenos días, todavía, ¿verdad? Sí. Buenos días. Quiero ante todo agradecer a la doctora Eufemia Basilio la invitación que nos ha hecho para participar en este segundo seminario. Y muchas gracias, Tere, por moderar. Bueno, nuestra ponencia se titula La preocupación mundial por la pobreza y los salarios. El fenómeno de la pobreza, preocupación mundial. En la actualidad, la preocupación por la existencia y persistencia de la pobreza ocupa un lugar relevante en las agendas nacionales de desarrollo y en las reuniones de organismos internacionales como el Banco Mundial. La pobreza se interpreta dentro de un marco teórico histórico. ¿Quiénes son los pobres y por qué son pobres? En otras palabras, el contenido de la pobreza, su conceptualización y su alivio cambian de acuerdo con la época histórica y al pensamiento teórico y político dominante. Sin embargo, la cuestión fundamental por la que habríamos de empezar es en qué momento histórico la pobreza se convierte en un problema. En el feudalismo, por ejemplo, la pobreza era vista como algo natural, no como un problema social ni económico. La pobreza rara vez se concebía como un valor absoluto. Era algo relativo, una cualidad de impecunio, de enfermedad, de infortunio, pena, desprecio, disgusto. Desde el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, la concepción de la pobreza giraba en torno a la dignidad e indignidad de los pobres, quienes querían trabajar pero no podían porque no eran capaces de hacerlo, eran dignos de recibir ayuda. Quienes no querían trabajar pero sí podían hacerlo, eran indignos de ser ayudados. La ayuda se otorgaba mediante leyes especiales
conocidas como las leyes de pobres. Esta concepción prevaleció en particular en Inglaterra, país en el que se inicia con más claridad el tránsito del feudalismo al inicio del capitalismo mercantil y fue la dominante en el mundo occidental cristiano. Para el naciente régimen mercantilista, era necesario tener y fomentar una población numerosa y trabajadora que permitiera mantener bajos salarios, para abastecer a las nacientes manufacturas que a su vez producirían cuantiosas mercancías para el comercio exterior, trayendo metales preciosos a las arcas de la nación respectiva y con ello la prosperidad. La utilidad de la pobreza se centraba, pues, en que un salario real debería significar un nivel óptimo de frustración, es decir, debía ser suficientemente alto para proporcionar un incentivo para los lujos y suficientemente bajo para que nunca pudieran alcanzarse. Así, la preocupación por la pobreza no es nueva. El qué hacer para superar la pobreza tiene que ver con la concepción misma de la pobreza. La pobreza en la actualidad es frecuentemente definida con normas que cubren solamente situaciones de privación crítica o bien a un determinado porcentaje de la población en la base de la pirámide del ingreso. En consecuencia, los programas que se instrumentan contra la pobreza se orientan a aumentar los ingresos de los pobres y a proporcionarles acceso de servicios claves como educación, salud, servicios públicos. La meta es, pues, satisfacer las necesidades básicas y no la reforma o transformación del modelo de desarrollo. En otras palabras, la mayoría de los programas contemporáneos son de corte asistencialista, que si bien pueden aliviar la pobreza, no la cancelan. El trabajo poseía un fuerte componente moral. Se consideraba rehabilitador, una obligación esencial que debían cumplir quienes estaban capacitados para él. A finales del siglo XVII, la concepción del trabajo se va transformando de medio para conseguir la redención a través de la autodisciplina hacia instrumento apropiado para la corrección punitiva. Redención y castigo se complementaban, castigo para el que no trabaja y pan para quien no puede hacerlo. Con la revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, la población total sufrió un incremento considerable debido principalmente a que descendió la mortandad, sobre todo por el descubrimiento de la vacuna contra la viruela por Jenner, la mejora en las técnicas agrícolas que aumentaron la disponibilidad de alimentos y la introducción del algodón en la confección de ropa y tuberías baratas para suministrar el agua y el drenaje, incidiendo en un mayor grado de higiene. Sin embargo, estas mejoras fueron acompañadas por masivas oleadas de indigencia y un deterioro en las condiciones de vida de la clase obrera. Recuérdense las condiciones en las que se desenvolvía el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres. Se empezó a debatir si la ayuda a los pobres, más allá de aliviar su necesidad, los inducía a la pereza y al vicio. Se crearon pobres con diferentes características y se empezó a identificar la pobreza como problema social. El desarrollo de la revolución industrial introdujo la discusión sobre el progreso y con ello la distinción entre pobreza relativa y pobreza absoluta. Destacan en este sentido las posiciones antagónicas de Adam Smith y de Thomas Robert Malthus. Para Smith, el poder del trabajo era la causa de la riqueza. Para Malthus,
el poder de la pobreza era la causa del trabajo. Para Smith, la característica básica de los pobres es que eran trabajadores. Para Malthus, la característica del trabajador era su pobreza, pues sin ella carecería de motivos para trabajar. Para Smith, la pobreza era relativa porque, por el progreso económico, los muy pobres se convertirían en pobres y los menos pobres vivirían en una confortable pobreza. Para Malthus, la pobreza tendía a ser absoluta, pues el pobre sería muy pobre y los muy pobres llegarían al hambre y hasta la muerte. Smith era optimista, Malthus pesimista. La investigación de Charles Booth, Vida y trabajo de la gente en Londres, primeros resultados de una investigación basada en el censo de 1891, fue pionera en analizar las condiciones de vida y clasificar a los pobres. Booth interrelacionó 6 variables: hacinamiento, tasas de nacimiento, tasas de mortalidad, matrimonios tempranos, hombres y mujeres por separado, e ingresos y ocupación. Posteriormente, Benjamin Seaborn Rowntree, en su obra Pobreza, un estudio de la vida en la ciudad, publicada en 1901, desbroza la confusión entre características de la pobreza y comportamiento de los pobres. Dividió la pobreza en primaria y en secundaria y reconoció que ambos tipos están inmersos en y obedecen a condiciones sociales y culturales. La primaria estaba dada en relación con un ingreso insuficiente para cubrir los costos de los alimentos, para la ingestión de las calorías que necesitaba una persona para mantener su fuerza de trabajo en activo. Calculó el costo mínimo de la dieta sobre los precios corrientes de los alimentos en 1899 en York, Inglaterra, añadiendo un costo mínimo para ropa, combustible, necesidades menores y renta. La pobreza secundaria consistía en tener un ingreso suficiente para alcanzar la dieta necesaria y, sin embargo, insuficiente en tanto se gastaba en cosas fútiles, particularmente en bebida, es decir, estaba ligada a los vicios. Booth fue el primero en preguntar: ¿quiénes son los pobres? Rowntree calculó por vez primera la línea de pobreza con relación al ingreso-consumo. Los trabajos de ambos influyeron grandemente en la opinión pública inglesa y en el debate sobre las leyes de pobres, al reconceptualizar la pobreza. La pobreza era estructural y no meramente un problema de comportamiento. Esta influencia marcó los inicios del siglo XX, en particular la obra de Rowntree sigue presente en los ejercicios de la medición de la pobreza. Ayuda a los pobres o cancelación de la pobreza. Después de 1945, las leyes de pobres como política social fueron sustituidas por el estado del bienestar. Es precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial que se perfila otra forma de conceptualizar la pobreza, ya que ésta no había disminuido con el desarrollo del mercado como la teoría y la ideología dominante auguraron, y tampoco fue elemento transformador. En particular, cobran relevancia los conceptos de desarrollo y de subdesarrollo que realmente parten al mundo en 2 mundos, el de países ricos y el de países pobres. Aunque la pobreza existe tanto en unos como en otros, en los países subdesarrollados, como en América Latina, la pobreza es más acentuada y lacerante y adquiere dimensiones realmente dramáticas. El problema de la pobreza ha estado presente a través de casi 5 siglos, así como la preocupación de cómo aliviarla.
de qué hacer con los pobres. Como Booth y Rountree demostraron, la pobreza involucra supuestos objetivos, susceptibles de ser medidos, y otros subjetivos. Es lugar común que se midan los ingresos de unos individuos respecto de otros, y de allí se derive el nivel de vida que tienen y al que se aspira que logren, mediante políticas o programas adecuados a tal fin. En la concepción dominante contemporánea de la pobreza, ser pobre es carecer de los recursos y servicios para satisfacer las necesidades básicas y participar de lleno en la sociedad. Aquí ingresos sería sinónimo de salarios. Entonces, salarios provenientes de empleo formal podrían coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de quienes están en condición de pobreza. Varios informes, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo, dan cuenta de la evolución de los salarios a nivel mundial. Posteriormente va a haber 3 ponencias que van a tratar sobre salarios. La propuesta de Amartya Kumar Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, por sus estudios sobre pobreza, de reemplazar ingreso y utilidad por la idea de capacidad, ha dado un vuelto teórico y político a la teoría de la elección colectiva y del bienestar social. Capacidad representa las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser y o distintos funcionamientos que puede alcanzar. A la satisfacción en la extrema urgencia de una clase de necesidades básicas se le ha asignado una importancia moral y política particular. Sen ha utilizado el término capacidades básicas con el objeto de separar la habilidad para satisfacer ciertos funcionamientos crucialmente importantes hasta ciertos niveles adecuadamente mínimos. La identificación de niveles mínimos aceptables de ciertas capacidades básicas por debajo de los que se consideran padecimientos de privaciones escandalosas proporciona un enfoque de la pobreza. La identificación de la combinación mínima de capacidades básicas es una buena forma de plantear el problema del diagnóstico y la medición de la pobreza. En la visión de Sen, la calidad de vida debe evaluarse en relación con la capacidad para lograr funcionamientos valiosos, y a su vez las capacidades humanas constituyen una parte importante de la libertad individual. La lucha actual contra la pobreza pasa por establecer y elegir grupos de personas específicos que se caracterizan por bajo consumo, desnutrición, bajos niveles educativos, malas condiciones sanitarias, participación inestable en los sistemas productivos, actitudes de desaliento o anémicas, baja participación en los mecanismos de integración social y adhesión a una escala de valores diferente a la del resto de la sociedad. Estos grupos serán los sujetos de los programas contra la pobreza, programas de transferencias monetarias condicionadas que surgen a partir de 1990, de enfrentamiento a la pobreza apoyados por el Banco Mundial, como el Progreso Oportunidades Prospera en México. Bueno, ahora ya cambió el Prospera, pero era de la misma naturaleza de Progreso Oportunidades. Estos programas derivan su filosofía y acción normativa en aumentar las capacidades de los pobres. Alimentación, salud y educación les proporcionarán funcionamientos adecuados para una calidad de vida mejor. Cabe, sin embargo, reflexionar sobre si el concepto de pobreza debe relacionarse con los intereses de solo los pobres o de solo los que no son pobres o de ambos. La penuria de los pobres afecta el bienestar de los ricos, pero estas consecuencias se deberían incorporar
en lo que se concibe como pobreza o únicamente figurar como posibles efectos derivados de ella? Dice Amartya Sen, a las personas no se les debe permitir llegar a ser tan pobres como para ofender o causar dolor a la sociedad. No es tanto la miseria o los sufrimientos de los pobres, sino la incomodidad y el costo para la comunidad lo que resulta crucial para esta concepción de la pobreza. La pobreza es un problema en la medida en que los bajos ingresos crean problemas para quienes no son pobres. Vivir en la pobreza es triste, sigue diciendo Amartya Sen, pero ofender o causar dolor a la sociedad con la pobreza es realmente trágico. Fin de la cita de Amartya Sen. Muchos esfuerzos se han realizado y se realizan para enfrentar la pobreza en nuestros días, como hemos señalado, con programas específicos. Sin embargo, sus propósitos no han sido cancelarla, sino paliarla, aliviarla, mitigarla. Además, cumplen con un objetivo político-social primordial. Siguiendo a Sen, la mejoría de la condición humana es más que una proposición humanitaria justa para la década que viene. Es una necesidad de sobrevivencia para todos los desposeídos y los no desposeídos. El peligro estriba que un orden político no estable puede ser construido sobre las bases de sociedades perturbadas a causa de la pobreza extrema. Las diferencias sociales y económicas entre países y entre clases e individuos se acentúa cada vez más, con todo y a pesar de los gigantescos logros científicos, de la tecnología necesaria, del conocimiento de las fuentes y transformación de las materias primas y las habilidades y destrezas para satisfacer las necesidades primordiales. Podría suponerse entonces que los alimentos, por ejemplo, deberían alcanzar para todos, pero no todos tienen acceso a ellos. Como Amartya Kumar Sen reconoce, nunca como antes hemos fallado en hacerlo y la persistente masa de pobres es parte de la vida del siglo XXI y como agregamos nosotros, lo ha sido desde hace varios siglos. Consideramos entonces que si la pobreza no es cancelada, la preocupación mundial sobre ella seguirá vigente. Muchas gracias por su atención. No le agradecemos a la doctora Verónica Villarespe este recorrido histórico sobre el problema de la pobreza y en efecto las ponencias que siguen van a hacer más énfasis en la medición de este problema. Entonces la siguiente presentación es la del doctor Roldán, que ahora ya se me perdió la síntesis curricular del doctor Roldán Andrés Rosales, quien presenta el trabajo La distribución espacial del ingreso con desigualdad y pobreza en México para el periodo 2004-2016. El doctor Roldán es doctor por la UNAM, con especialidad en economía aplicada. Ha sido profesor de la Facultad de la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ha impartido clases también en el Flaxo, en el Centro Geo y actualmente es investigador, profesor investigador de Chapingo. Sus líneas de investigación son precisamente sobre crecimiento y desarrollo económico en México, seguridad ciudadana, pobreza, entre otros. Él cuenta con una vasta trayectoria editorial en trabajos, en investigaciones sobre técnicas modernas de análisis regional y trabajos sobre estas líneas de investigación que mencioné, publicadas en revistas nacionales e internacionales, así como una vasta publicación en libros colectivos. Entonces le damos la palabra al doctor Roldán para que inicie su ponencia. Gracias. Pues les agradezco a ustedes por estar aquí, a la organizadora, a la doctora Basilio, y al instituto por organizar este tipo de eventos, ¿no?
El tema de la distribución espacial del ingreso con desigualdad y pobreza en México dista mucho de ser un trabajo final, es apenas un proyecto inicial que estamos realizando. Entonces, solamente voy a presentar algunos resultados preliminares y como antecedente tenemos que, a pesar de que en México se comienza a implementar las reformas económicas a mediados de los 80, el libre mercado como tal no ha hecho que, en primer lugar, la estructura productiva se distribuya a lo largo del territorio nacional y, en segundo lugar, que las empresas más competitivas, es decir, las grandes empresas, no solamente se han concentrado en algunas entidades, sino que no ha hecho posible que se desconcentren a lo largo del territorio nacional, ¿no? De ahí que el libre mercado no ha mejorado en gran medida el nivel de vida de los trabajadores mexicanos, como tampoco ha incrementado en mucho la distribución del ingreso a nivel nacional, ¿no? Adicionalmente, las empresas competitivas, las más grandes, no se han distribuido de manera homogénea en todo el territorio, sino que se concentran en algunas regiones, ¿no? De esta forma, por ejemplo, el sector manufacturero, pues no absorbe todo el empleo que debería de absorber, sino que una parte de la población económicamente activa, ¿no? Sumado a esto, hemos observado a lo largo de las últimas décadas un lento crecimiento económico que no solamente empeora la distribución del ingreso y la desigualdad en términos de generar riqueza y pobreza, sino que este lento crecimiento económico lo que ha hecho es que ha contribuido un poco más con la desigualdad, dado que no ha impulsado ni consolidado los sectores productivos, ¿no? Además de esto, el lento crecimiento económico agudiza la desigualdad y la pobreza, sobre todo en las regiones donde hay más personas excluidas, ¿no? En este caso me voy a enfocar un poco más por ejemplo, a las personas que se encuentran dentro de la estructura productiva y las personas que no tienen los elementos necesarios para involucrarse en esta estructura productiva, ¿no? De ahí que, por ejemplo, las personas que son excluidas de la estructura productiva se requieran de una participación más activa del Estado para realmente incorporarlos a esta estructura productiva, ¿no? Entonces, la política distributiva que actualmente se utiliza en el país son solamente de transferencias monetarias, como decía la doctora Villarespe, que funcionan en el corto plazo y no logra superar la pobreza de largo plazo. Es decir, solamente funcionan en el sexenio que se aplica esta política y una vez que se termina el programa, los pobres vuelven a ser estadísticamente significativos, ¿no? De ahí que hay que enfatizar que estas políticas tienen una estrecha relación de reducir la desigualdad y los niveles de pobreza siempre y cuando los pobres puedan estar inmersos dentro de la estructura productiva del país, ¿no? Entonces, el principal objetivo de este trabajo es investigar la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de resultados que algunos teóricos como Moreno Brit señalan, de esta forma, estas personas que son olvidados, por ejemplo, y que no tienen los elementos necesarios para estar dentro del libre mercado, tengan las posibilidades de poder ser incluidas, ¿no? Además de eso, buscamos identificar los sectores susceptibles de ser modificados mediante la estructura productiva, pero también las personas que no están inmersos en esta estructura productiva, ¿cómo podrían ellos incorporarse dentro de esta estructura productiva? Y esto es más agudo donde las actividades productivas no se encuentran desarrolladas, ¿no? Dentro de la discusión teórica, por ejemplo, Íñiguez Montiel considera que el crecimiento económico es bueno para los pobres y que una reducción de la desigualdad contribuye con la reducción de la pobreza, ¿no? Para Lavoie, dice, una forma de
buena forma de influir en la distribución del ingreso es mejorando el salario de los trabajadores, ¿no? De ahí que esta política, por ejemplo, de incrementar el salario mínimo de López Obrador, pues sea bueno para consolidar el mercado doméstico, dado que mejora la distribución del ingreso de los trabajadores, ¿no? Pero solamente de una proporción de la población que se encuentra dentro del mercado laboral, ¿no? Para el resto de la población, este tipo de políticas de distribución del ingreso o incremento salarial no es adecuado, ¿no? Esto significa que si toda la población se encontrara laborando, pues una política de mejora del salarial, pues sería adecuado, ¿no? Esto no estoy diciendo que es malo incrementar el salario, sino que es bueno, pero falta algo más, ¿no? De ahí que este autor Romer plantea que la desigualdad de oportunidades existentes en los países, en el sentido de que lo define como aquellas sobre las cuales las personas no tienen control. Con esto estamos dando pauta a lo que algunos especialistas señalan como desigualdad de resultados y otros como desigualdad de oportunidades. Dentro de la desigualdad de resultados, según Moreno Brit, se entiende toda diferencia existente entre los elementos que componen el bienestar de una persona, grupo, clase. Entre estos elementos vamos a encontrar el consumo de los trabajadores, el empleo, salud, esperanza de vida, calidad de vida, ingreso disponible y riqueza con los que cuenten los trabajadores. Pero también tenemos desigualdad de oportunidades, en el sentido de que se trata de la desigualdad en el acceso a elementos como el ingreso, los servicios básicos, la riqueza, entre otros, causadas por diferencias en las circunstancias de origen de las personas. Es decir, aquí estamos incorporando dentro de la desigualdad de oportunidades el origen de las personas, en el sentido de que las personas pobres pues mueren pobres y sus hijos van a ser pobres, y esto se va reproduciendo intergeneracionalmente si no se ponen las bases adecuadas para que estas personas pobres puedan salir de la pobreza e insertarse dentro del mercado laboral o dentro del ámbito productivo, ¿no? Entonces, dentro de la desigualdad de oportunidades está implícito el concepto de movilidad social, y se refiere a cambios que los individuos van a experimentar en su condición socioeconómica, ya sea en términos educativos, laborales o de ingreso, ¿no? Otros autores hacen la diferencia entre movilidad horizontal y vertical, ¿no? Donde la movilidad horizontal se refiere a cambios de posición dentro de un mismo estrato, y la otra se refiere a que brinques tú el estrato, ¿no? Más bien estamos hablando aquí de problemas de intergeneracional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría en un escenario donde priva la desigualdad de resultados y no se dispone de mecanismos reguladores? Pues las personas, por ejemplo, las hijas de quienes se ubican en la parte superior de la distribución del ingreso, riqueza, educación o alguna otra variable resultado, van a tener circunstancias totalmente diferentes de respecto a las personas que se ubican en el tramo inferior de la distribución. Esto significa que las personas que ya tienen una ventaja, pues sus hijos van a seguir teniendo esa ventaja, a diferencia de las personas que se encuentran en desventaja, pues sus hijos van a vivir en esa desventaja. Y aquí estamos enfatizando que ambas desigualdades, es decir, los trabajadores que se encuentran en la esfera productiva y que tienen una distribución del ingreso desigual, pues fácilmente se pueden implementar políticas salariales que puedan incrementar su salario y puedan vivir mejor, ¿no? Pero las personas que se encuentran o no se encuentran fuera de la estructura productiva, pues pensar en otro tipo de políticas para poderlos insertar a este mercado, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de diferentes tipos de políticas de apoyo a los pobres, ¿no? Pero esto se agudiza un poco más si nosotros diferenciamos entre pobres urbanos y pobres rurales. Aquí uno de los supuestos, espero que
que los especialistas aquí presentes no les cause ruido y me critiquen en el sentido de que cuando nosotros hablamos de pobres, aquí estamos planteando que los pobres urbanos son más difíciles de sacar de la pobreza porque se encuentran en desventaja dado que viven en un ámbito no familiarizado o en un ámbito desconocido para ellos, porque salen de la parte rural a la parte urbana, ¿no? Dado que no disponen de las habilidades, capacidades que el mercado requiere y se encuentran en un sentido adverso al mercado, ¿no? Sumado a eso, a que se encuentra fuera de su área de confort. Mientras que los pobres rurales, a diferencia de los urbanos, tienen de alguna otra forma un estado de confort, una experiencia de manejar esa pobreza, además de que tienen autosuficiencia alimentaria en el sentido de que acceden a algunos alimentos que ellos mismos cultivan, intercambian esos productos con algunos vecinos, además de que en el ámbito rural las personas son más desprendidas que en el ámbito urbano y es más fácil ir con un vecino y obtener algún tipo de apoyo o intercambiar ciertos productos, además de que pueden tener pues animales para fines alimenticios, no cosa que los pobres urbanos carecen. Estamos hablando de pobres, pero en diferentes circunstancias. Entonces, ahí también hay que discriminar para decir, bueno, yo quiero aplicar una política de apoyo a los pobres, pero ¿qué tipo de pobres, no? Entonces, ahí sería una política diferencial. En este sentido, se requiere de políticas focalizadas que busquen suministrar un piso de oportunidades igual para todos. Es decir, que no sean políticas de corte compensatorio, y de esta forma se podrían maximizar los efectos positivos de estas políticas. ¿A qué vamos con esto? Que pues de mantener estas políticas de dar dinero a todo mundo, pues hay un círculo vicioso porque a lo mejor algunas personas sí necesitan de estas transferencias monetarias, pero otras personas necesitan encontrar un empleo porque están en edad de trabajar y ese apoyo no siempre, no es ilimitado, sino que es condicionado, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de políticas, a lo mejor jóvenes que quieren estudiar y no tienen los recursos para hacerlo, o personas que ya están muy grandes y ya no pueden trabajar, entonces ahí sí funcionarían los recursos monetarios, ¿no? Aquí lo que queremos investigar es qué tipo de apoyo necesita cada persona objeto de apoyo, ¿no? Dentro de las corrientes post-keynesianas, lo que nos dicen los autores es que la productividad del trabajo depende de qué tan saludable sean los trabajadores que se encuentran activos y si estos trabajadores, por ejemplo, en un periodo de tiempo no se les utiliza, además de que pierden productividad, pues se desaprovecha este potencial que tiene este país. O sea, se pierde para siempre y ya no se recupera, ¿no? Entonces, es lo que está pasando en nuestro país con el lento crecimiento económico, donde las personas o la población económicamente activa no puede ser completamente empleada, ¿no? Es decir, estamos perdiendo productividad, pero también estamos perdiendo capital humano porque si no se especializa y no se incorpora al mercado, pues no hay forma de competir y de seguirlos capacitando, ¿no? Esta polarización sobre la distribución del ingreso, el declive salarial, juega un papel fundamental en el crecimiento desigual de las regiones, ¿no? De ahí que solamente unas regiones van a ser las ganadoras, ¿no? Es decir, se requieren de políticas de largo alcance para cambiar este panorama, este modelo de crecimiento y se convierta realmente en un modelo de desarrollo económico. Estos autores post-keynesianos enfatizan en que la distribución o la mejora salarial no es un fenómeno endógeno, es decir, que no debe de ser determinado por el mercado, sino que debe de estar controlado por el Estado, en el sentido de que el Estado ha estado más a favor del capital que de la distribución salarial.
Si analizamos la distribución de la población económicamente activa, lo que vemos aquí es de la población ocupada total del 100% de las personas que están siendo ocupadas en el 2013, lo vamos a actualizar con el censo económico del 2019, nada más que todavía no está disponible. El 42% de estas personas ocupadas se encuentran en las microempresas y en las pequeñas empresas el 25%. Si lo sumamos, estamos hablando del 60%, mientras que el 23% se encuentra colocados en las grandes empresas. Sabemos que el empleo es precario en las micro y pequeñas empresas, entonces la mayoría de las personas que trabajan de la población económicamente activa está colocada en este tipo de empresas. Si nos vamos un poco más, por ejemplo, lo desglosamos por sector, vemos que estos trabajan más en el comercio, un poco 23% igual en el sector manufacturero y 9% en los servicios alimentarios, hoteles, etcétera, ¿no? Si hablamos de la población económicamente activa, a nivel nacional solamente se colocan el 42%, 17%, casi 18% trabajan en las micro, 10% en las pequeñas empresas. De estos, el total serían el 28% más o menos que trabajan en las micro y pequeñas empresas, y también estos se colocan más en comercio al por menor y en el sector manufacturero. Si vemos la distribución de la población económicamente activa y pobreza a nivel nacional, esta gráfica azul no rebasa el primer círculo, nada más que yo le di el zoom para enfatizar cómo está distribuida y concentrada la población económicamente activa a nivel nacional. La línea amarilla, lo que ven ahí, por ejemplo, los picos altos, es la pobreza, está concentrada, esto es del 2013, ahorita ya el panorama cambió, Veracruz creo que lidera la pobreza. En este tiempo estaba liderado por Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, un poco San Luis Potosí, y ya comenzaba a verse ahí en Veracruz, ¿no? Sin embargo, si hablamos de la población económicamente activa, estos se concentran más en el Distrito Federal, en el Estado de México, lo que sería Jalisco, Nuevo León, es donde vemos los picos, ¿no? Entonces, las demás entidades federativas, ¿qué tienen? Pues muchos pobres, ¿no? Es decir, la estructura productiva y la población económicamente activa, pues emigra de esa región y se concentran en unas cuantas regiones. Si nosotros lo vemos en el mapa, por ejemplo, de este porcentaje de la población económicamente activa y que tiene empleo en las diferentes entidades federativas del país, lo podemos ver ahí, por ejemplo, en color verde para las microempresas, las personas que trabajan en microempresas, de color azul para pequeñas empresas, color blanco para medianas empresas y color negro para grandes empresas. Este color más oscuro en el mapa significa las regiones más pobres, el menos oscuro, las que siguen menos pobres, y la región norte, si ustedes se fijan, donde existe menor porcentaje de pobres. Si analizamos la parte oscura, vemos que tenemos más concentración de personas que trabajan en microempresas, porque la barrita de color verde es más grande que la barra de color negro, que serían las grandes empresas, ¿no? Significa que las personas trabajan más en las empresas micro que en las grandes empresas. Entonces, las grandes empresas casi no existen en esas regiones, ¿no? Si hablamos del otro color, un poco más fuerte, ahí de alguna otra forma ya se está emparejando el color verde con el color negro, que significa que ahora sí importan las microempresas, pero también comienza a crecer un poco las grandes empresas. Y donde hay menor pobreza, la mayoría de las regiones, de los estados, vemos que las grandes empresas son las más importantes, ¿no? Pero también son regiones menos pobres. Entonces, con esto a lo que vamos es que sería bueno aplicar una política para ayudar a los pobres en la parte donde las grandes empresas no existen, ¿no? A lo mejor el mercado por sí mismo o la estructura productiva
puede liderar la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza en regiones donde sí hay empresas, grandes empresas, ¿no? Pero en regiones donde no existen estas grandes empresas o donde prevalecen más las microempresas, debería de haber una mano muy visible del Estado, ¿no? Si nosotros graficamos la curva de Lorenz de las diferentes entidades federativas, lo que vemos es que a medida que se acerca estos puntos al eje de las X, significa una distribución del ingreso y del empleo desigual. Es decir, a medida que se van acercando los puntos a la curva media, la curva de 45 grados significa menor desigualdad de la distribución del ingreso a nivel espacial. Aquí lo que vemos es que todas las entidades pues tienen desigualdad de ingreso y solamente Nuevo León, Distrito Federal, Ciudad de México son los que se encuentran casi en una distribución del ingreso igual, ¿no? O similar. Todas las demás regiones tienen problemas estructurales. Como conclusión, lo que tenemos es que pues, se necesita una política diferencial en el sentido de que a lo mejor los pobres rurales serían más fáciles de apoyar y sacarlos de la pobreza que los pobres rurales, porque con un pequeño impulso a estos pobres rurales se puede realmente ser los autosuficientes y que no solamente dejen de ser significativos en un periodo y después vuelvan a ser significativos dentro de la lista de pobreza, sino realmente darles elementos de largo plazo para que puedan salir de la pobreza, pero no es papel solamente de Coneval, ¿no? Sino también se necesita de diferentes instituciones que realmente hagan un programa integral que pueda desarrollar a las regiones pobres. Por ejemplo, de Zagarpa, de la Secretaría de Economía, etcétera, ¿no? Es decir, cómo hacer que los jóvenes que realmente son potenciales se queden en su lugar de origen y no emigren a regiones donde van a encontrar alguna oportunidad de trabajo, ¿no? Sino que realmente detonen el desarrollo y el crecimiento en la misma región. Este es uno de los temas que vamos a estar desarrollando e investigando en estos años, ¿no? Es decir, se debe de tener una política que cambie este panorama de hacer política, ¿no? Con esto recomendamos que dentro de los pobres, las personas de edad avanzada a lo mejor deben ser apoyados con subsidios, los jóvenes con becas para estudiar, pero no solamente con becas para estudiar, sino darles un trabajo donde poder desarrollar su potencial, ¿no? Los que quieran estudiar, proporcionarles pues estudio, los que quieran trabajar, proporcionarles trabajo. Si hay mujeres o madres solteras porque sus esposos emigraron, entonces les debe de apoyar con trabajo y no con recursos económicos, ¿no? Esto implica que el Estado debe de buscar mecanismos para ofrecer empleo a las personas, no solo que la pobreza sea superada en ciertos periodos, sino que realmente, pues, enseñarlos a que deben de incorporarse a la estructura productiva del país, ¿no? Yo con eso termino. Gracias. Le agradecemos al doctor Roldán y damos paso a la siguiente ponencia que está muy vinculada con lo último que concluyó el doctor Roldán. Es una ponencia en coautoría la doctora Isalia Nava, el doctor Abraham Granados y el maestro Sebastián Antonio. Ellos presentan la desigualdad del ingreso entre la población adulta mayor en México y la ponencia está a cargo del maestro Sebastián, el maestro Sebastián Antonio Jiménez Solís es maestro en estudios de población y desarrollo en el Flaxo, México, y ha participado en investigaciones sobre envejecimiento y seguridad económica. Le damos la palabra al maestro Sebastián. Creo que me voy a acercar, ¿verdad? Perfecto. Muy buenas tardes a todos los presentes.
Mi intervención, bueno, es un trabajo en colaboración con la doctora Isalia y el doctor Abraham y bueno, vamos a presentar los resultados a partir de la información de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares 2018, es decir, bueno, la información es muy actual y creo que puede ser un referente para poder aprofundizar un análisis. Bueno, en cuanto al contexto de la desigualdad del ingreso de los adultos mayores, bueno, vemos que la población mexicana muestra un proceso notorio de envejecimiento y justamente, bueno, es resultado de la transición demográfica que se caracteriza por las el tránsito de las altas tasas de mortalidad y fecundidad hacia niveles bajos de ambas variables. La estructura de la población también se ha modificado al pasar de estructuras rejuvenecidas a una proporción mayor de adultos mayores. Bueno, también aunado a ello vemos que el proceso de envejecimiento es un fenómeno caracterizado por una mayor proporción de mujeres, en donde, bueno, el resultado justamente de los factores que les mencionaba, pero también, bueno, al incremento de las esperanzas de vida, en donde para estas han sido muchísimo mayores respecto a los hombres. Entonces aquí es importante, pues, analizar justamente las condiciones bajo las cuales viven. Y de aquí es importante, como bien se lo mencionaba, conocer pues algunas condiciones sociodemográficas que estén estrechamente interrelacionadas a la calidad de vida, el bienestar y la heterogeneidad en el envejecimiento. Como bien, bueno, se ha discutido en las intervenciones anteriores, bueno, hay un sinfín de definiciones a la hora de analizar la pobreza. Creo que todas son, bueno, parte importante para poder realizar un buen diagnóstico y sobre todo, bueno, hacer estimaciones precisas y puntuales acerca de la estimación de la pobreza que se vive en México y particularmente hacia la población en edades avanzadas, dado que estamos en este fenómeno del envejecimiento y que, bueno, es importante para los jóvenes pues ver hacia dónde debe de dirigirse la política pública y sobre todo, bueno, más adelante entraremos un poco más a detalle. En esa investigación, bueno, se considera como un marco analítico el enfoque de la seguridad económica, la medida en que la población en edades avanzadas disponga de manera independiente, regular y suficiente los recursos económicos, bueno, se podrá satisfacer las necesidades. Y bueno, estos autores, Sandra Wenchuan y Guzmán, desarrollan todo este referente teórico, aunado, bueno, de algunos teóricos antecesores. Bueno, la seguridad económica proporciona a las personas, pues, la sensación de confianza y protección frente a las preocupaciones derivadas de las pérdidas, ataques o daños, catástrofes. En cuanto a la seguridad económica y el envejecimiento, bueno, estos autores, Sandra Wenchuan y Guzmán, la definen como la capacidad que tienen las personas en edades avanzadas de disponer bienes en general y, bueno, es considerar también los bienes no económicos, ya incluyendo, bueno, los económicos. Los principales mecanismos que generan la seguridad económica en la vejez, bueno, son la participación económica, la seguridad social y los apoyos familiares y los ahorros. Aquí también, bueno, juega un papel importante todos los programas en apoyo hacia la atención de los adultos mayores. Vamos a ver qué pues, efecto tienen hacia el bienestar. Bueno, siguiendo este concepto de seguridad económica, dos dimensiones, bueno, la van a definir para analizarse. La primera tiene que ver con la situación económica, que está principalmente determinada con el poder adquisitivo, y
va a estar, bueno, relacionada directamente con el nivel y tipo de consumo que realizan los adultos mayores. Y por otra parte, bueno, está la posición económica que se analiza a partir de los ingresos monetarios y de los bienes de las personas adultas mayores en relación a la población total o en relación a otros grupos de edad. Bueno, en esa investigación, bueno, se considera como una parte importante dentro de las diferencias y de las desigualdades, pues la categoría género, y bueno, aquí la consideramos como una variable estratificadora. En cuanto a las condiciones económicas, sociales y de salud, bueno, hay suficiente evidencia y notoria de que las mujeres, bueno, presentan una posición en desventaja respecto a los hombres a lo largo de sus vidas y, bueno, estas se van acumulando y que obviamente, bueno, repercuten cuando llegan a las edades avanzadas y tal les pongo el caso de las pensiones, en donde, bueno, ellas se ven totalmente desfavorecidas. Los estereotipos de género, bueno, también es una parte que está muy permeada en la sociedad, en donde, bueno, las mujeres, como se ha visto, se encuentran posicionadas en la esfera privada, en donde, bueno, se encuentran realizando actividades domésticas y de cuidados de manera no remunerada, y obviamente con esto, pues, limita su participación para la actividad económica. Bueno, aquí en términos ya más operativos, en la aplicación del concepto, el bienestar económico se define y que es parte, bueno, también de la definición que realiza el Coneval, identifica a la población con ingresos que son insuficientes para adquirir bienes y servicios en el mercado y, bueno, se obtiene a partir de las distintas fuentes de ingreso corriente. En este caso, bueno, tiene que ver con el trabajo remunerado, asalariado, el trabajo independiente, las pensiones, las jubilaciones, los apoyos a otros hogares, los programas gubernamentales, la renta de la propiedad, los negocios, remesas y, bueno, otros ingresos. No hay que dejar de lado que dentro de este concepto también está el de los derechos sociales, en donde, de acuerdo con la definición que realiza el Coneval, bueno, identifica a la población con al menos una carencia social en los indicadores asociados a este espacio. Y bueno, tiene que ver con el rezago educativo, carencia en el acceso a servicios de salud, la seguridad social, la calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos y acceso a la alimentación. Bueno, al considerar que se está analizando a la población adulta mayor, bueno, hay algunos indicadores que son, pues que pueden dar un perfil más puntual acerca de las necesidades de esta población. Y bueno, aquí en este cuadro se presenta, bueno, los indicadores de pobreza por grandes grupos de edad y sexo, y aquí, bueno, es un comparativo y vemos que en promedio, pues el 40% de los adultos mayores, el 41.1% de los adultos mayores, bueno, están en situación de pobreza. Vemos que en cuanto a los indicadores, bueno, de carencia social, se sigue observando, bueno, un rezago educativo, que eso tiene que ver con el efecto, bueno, generacional, en donde, bueno, vemos, ¿no?, que al analizar el contexto histórico, pues las oportunidades en el acceso a la educación, pues eran más complicadas. Entonces, bueno, aquí se ve un poco, ¿no? Y en cuanto al bienestar, ¿no?, vemos que el 19.1 de los adultos mayores tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, y el 49.4, bueno, es población de adultos mayores con ingresos inferior a la línea de pobreza por ingresos. Bueno, al ver un poco este cuadro acerca de
el porcentaje de los adultos mayores que están en situación de pobreza, como bien se mencionaba al inicio, es importante también conocer algunos elementos que den cuenta, pues para poder identificar, ¿no? O sea, qué características tienen esta población que están en situación de pobreza. Entonces, bueno, hicimos aquí un análisis estadístico para ver un poco pues las condiciones en términos de las características sociodemográficas y económicas. Y bueno, vemos en términos muy generales que, bueno, literalmente, bueno, la brecha no es tan amplia de hombres y mujeres. Vemos, bueno, que hay mayor proporción en las edades de 65 a 74 años. Y en el caso, bueno, de la situación conyugal, vemos que el 71.4 de los hombres de 65 y más, bueno, están en una unión. Y en el caso de las mujeres, bueno, se caracteriza más en términos de viudez. Ahí, bueno, si lo alcanzan a ver. En términos, por ejemplo, es importante, bueno, ver, por ejemplo, la pensión. De acuerdo, bueno, con las cifras que, bueno, con la base de la Encuesta Nacional de Ingresos-Gastos de los Hogares del 2018, vemos que el 40.8% de los hombres, bueno, cuentan con alguna pensión o jubilación, y en el caso, bueno, de las mujeres es de 21. Aquí vemos, bueno, una gran diferencia, y que obviamente, bueno, esto lo explica, ¿no? Justamente el ciclo de vida diferenciado entre hombres y mujeres, y como se los mencionaba, bueno, en donde las mujeres se les posiciona en términos de desventajas por su condición de ser mujer. Ya entrando un poco a los indicadores de desigualdad, bueno, el coeficiente de Gini es un buen indicador para poder ver cómo se da esta diferenciación en los ingresos y, bueno, la desigualdad. Como pueden observar, bueno, hay una desigualdad muy significativa de 0.53. Cabe, bueno, recordar que entre más se aproxima al 1, va a haber una completa desigualdad. Haciendo, bueno, comparativos con América Latina, bueno, el 0.53, bueno, ya se considera una desigualdad muy significativa. Aquí en este cuadro, no sé si se pueda, para apuntar. Aquí ustedes pueden observar, bueno, el SK, que es, bueno, la contribución que está haciendo cada una de las fuentes respecto al ingreso total. Bueno, vemos que el ingreso laboral, bueno, sigue pesando, seguido de las pensiones, y, bueno, de ahí ya se observan las demás fuentes. Aquí me llamó mucho la atención, bueno, si ya se considera población que pues ya está en condiciones de poder pues disfrutar a la familia y todo eso, bueno, llama la atención que pues todavía parte de esta población sigue trabajando, y bueno, aquí el aporte es muy importante. Bueno, aquí en el RK vemos que aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, esta es, bueno, la correlación que tiene con el ingreso total. Bueno, aquí me llamó mucho la atención porque el negativo, ¿no? Entonces, pues es una cuestión como lógica, en la espera de que si un adulto mayor no cuenta con un ingreso, obviamente, pues el gobierno estaría pues haciendo el apoyo a través del programa de adultos mayores. Entonces, bueno, es importante, bueno, también considerar, ¿no?, el efecto que se está generando de los programas gubernamentales. Y bueno, aquí está la curva de Lorenz. También, bueno, vemos que la línea roja, bueno, no se acerca, ¿no?, a la línea. Hay una pequeña, bueno, una notoria panza que nos da cuenta de la desigualdad. Bueno, al analizar la desigualdad
por deciles de la población de 65 y más, vemos, bueno, aquí nos llamó la atención ver, en primera instancia, bueno, sacar el promedio por deciles del ingreso. Y bueno, vemos que en términos generales, el ingreso del promedio mensual es de 11,338 pesos. Sin embargo, bueno, hay que considerar que hablamos de una población que cuenta con ingresos muy distintos, desiguales, y pues vemos, ¿no?, que para el decil bajo pues es de apenas de 938. Es importante, bueno, considerar, ¿no?, justamente pues las necesidades, y pues no alcanzaría, ¿no?, ni siquiera a cubrir el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. Sin embargo, bueno, al analizar la mediana, creo que nos puede dar una estimación más puntual. Entonces, si vemos, bueno, la mediana es de 6,992 pesos. Y bueno, aquí se podría decir, ¿no?, que pues casi el 50% de la población, bueno, llega a percibir, bueno, de cero ingresos hasta 6,992. Sin embargo, bueno, creo que estas cifras hay que un poco pues ver, ¿no?, de acuerdo a las necesidades, y si están cumpliendo pues para la satisfacción de las necesidades. Entonces, para ello, bueno, se realizó la estimación de un modelo logístico en donde la variable dependiente se consideró el bienestar económico, y bueno, va a ser medido a través del valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. Se considera, bueno, aquellos que sí tienen un ingreso por arriba de ese valor, y de cero quienes tienen menos. No, quienes sí tienen bienestar, perdón. Aquí explica un poco más la interpretación de este modelo, y vemos, bueno, que los resultados se observan a partir de esta gráfica, y vemos, bueno, que la educación, bueno, llama la atención, por ejemplo, que el ser mujer, de acuerdo con la teoría, pues se dice que las mujeres pues viven en peores condiciones, ¿no? Pero de acuerdo, bueno, a los resultados, el ser mujer, bueno, estaría siendo un factor positivo para presentar bienestar económico. Entonces, un poco buscando la literatura, vemos que la mayoría de las mujeres, bueno, se encuentra un poco en apoyo de sus hijos, es decir, bueno, el ingreso de otros hogares, inclusive, bueno, el ingreso dentro del hogar, bueno, estaría un poco, pues, mitigando, ¿no?, la situación, ¿no? Sin embargo, bueno, habría que ver y que analizarse este resultado. En cuanto a la educación, bueno, se espera que aquellos que tienen pues mayor grado de escolaridad, bueno, presentan bienestar económico. Obviamente, bueno, las pensiones también están jugando un papel importante para presentar bienestar, y un poco, bueno, estarían las remesas, que también entraría un poco con estas redes de apoyo que tienen los adultos mayores. En la cuestión, bueno, de los factores negativos, o bueno, de los factores que sí están contribuyendo para la privación del bienestar económico, bueno, es que la persona adulta mayor posea un lenguaje indígena, es decir, bueno, se encuentre en población indígena, y por otra parte, bueno, están las condiciones de la vivienda, y también un poco aquí llama la atención la condición de la residencia, es decir, si viven en localidades urbanas, bueno, estarían contribuyendo hacia el bienestar económico, que también habría un poco que analizarse a profundidad el resultado. Bueno, como podemos ver, de acuerdo con los resultados, vemos que hay una notoria desigualdad entre la población envejecida de México.
Obviamente también esto genera que haya una mayor diversificación en las fuentes de ingresos para poder cubrir las necesidades. En cuanto a la ocupación y las pensiones, bueno, vemos que son las principales fuentes de ingresos entre la población masculina de 65 y más, mientras que en el caso de las mujeres, bueno, los programas gubernamentales y los apoyos de otros hogares estarían un poco contribuyendo a su bienestar. En cuanto a los resultados del modelo, bueno, vemos que el factor explicativo que más influye en el aumento de la probabilidad de la privación del bienestar económico es la lengua indígena y, bueno, la carencia de los servicios básicos a la vivienda. Y la variable que reduce la probabilidad de la privación del bienestar económico es, como se lo mencionaba, bueno, el nivel de escolaridad. En este caso, bueno, sería la secundaria completa o más, y la jubilación. Aquí habría que cuestionarse, bueno, el monto que implica que la pensión, bueno, es insuficiente para adquirir la canasta de bienes y servicios que requieren cubrir las necesidades, es decir, no nada más cuantificar si un adulto mayor cuenta con este ingreso, sino también es importante analizar el monto percibido y obviamente es importante considerar las desigualdades que hay, y porque vemos que para un adulto mayor le puede servir ese ingreso. Sin embargo, al analizar el perfil de otro adulto mayor, si presenta alguna discapacidad o alguna enfermedad, pues obviamente ese ingreso pues estaría siendo muy limitado para poder llevar a cabo pues un bienestar real. Vemos, bueno, que las mujeres registran marcadas desigualdades en el acceso a las oportunidades a lo largo del ciclo de vida. Hablamos, por ejemplo, de un empleo en donde le permita generar ingresos. Obviamente, bueno, condicionan a los recursos con los que cuenta en la vejez frente a la ausencia de transferencias de la seguridad social, y es común que reciban pues los apoyos familiares. Sin embargo, aquí habría que cuestionarse que muchas veces, bueno, estos ingresos dependen de la capacidad socioeconómicas de las redes familiares y de los tipos de lazos que se establecen al interior de los hogares. Entonces, es importante, como bien se los mencionaba, a lo mejor en el modelo nos estaría indicando, ¿no?, que el ser mujer estaría contribuyendo a presentar bienestar económico. Sin embargo, bueno, es importante, ¿no?, que muchas veces los apoyos en las cuales ellas disponen, pues hablamos de fuentes informales, ¿no?, en donde pues no estaría cubriendo ni siquiera el concepto de lo que corresponde a un bienestar económico, ¿no?, en donde hablamos que sean de montos autónomos, independientes, y que sean montos constantes, ¿no?, que también es parte importante, ¿no?, del bienestar económico. Y bueno, agradezco mucho su atención y por mi parte ya sería todo. Gracias. Que pues como vieron están muy vinculadas las ponencias que se han presentado, y una de nuestras últimas ponencias es la que presenta el doctor José Nabor Cruz Marcelo, cuyo título es La evolución del salario mínimo y medio real en la región de América Latina, evoluciones mixtas y resultados distributivos insuficientes. Bueno, llegó justo a tiempo el doctor Nabor, como saben, corriendo con una agenda saturada, pero cumpliendo aquí con el instituto, parte de su alma mater. Bueno, como ustedes lo saben, el doctor José Nabor es actualmente el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, pero él sigue aquí, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, es doctor en Economía por la Facultad de Economía,
Él ha sido un brillante estudiante desde la licenciatura hasta, bueno, el doctorado y ahora como investigador. Y como sabemos, sus líneas de investigación van en la temática que se ha abordado en esta mesa, fundamentalmente el análisis de la pobreza, la distribución del ingreso desde la perspectiva de los escenarios macroeconómicos, con abundante evidencia empírica en todos sus trabajos que ha publicado, y bueno, con una fuerte presencia a nivel nacional e internacional, en coloquios, foros y con una vasta publicación editorial. Pues muchas gracias por haber llegado. Gracias. Muy buenas tardes a todos. No, al contrario, una gran disculpa porque apenas me pude incorporar y evidentemente, antes que otra cosa, agradecerle a la doctora Eufemia la invitación. Ya este es el segundo año en el cual participamos en el seminario que tiene bien organizar. También muy encantado de compartir esta mesa con estos muy apreciados colegas, también con la excelente moderación de la doctora Teresa. Y bueno, efectivamente el tema de esta ponencia es un poco más analizar lo que ha acontecido en cuanto a América Latina en los últimos 20, 25 años. Muy brevemente, si bien tenemos en América Latina, sobre todo en la primera década de este siglo, algunas fases de crecimiento bastante considerables para países como Brasil, sobre todo entre 2004 y 2012, Ecuador, Colombia, propiamente Uruguay, tuvieron momentos de expansión. Ciertamente, si vemos en el agregado de los últimos 40 años, prácticamente desde la década de los 80, cuando se da el cambio de modelo y cambio de paradigma económico, pues tenemos una tasa de crecimiento que apenas se rebasa el 2.5% en promedio anual para toda la región. Entonces, ciertamente, aunque reitero, hemos tenido puntualmente 3 fases de expansión económica en el promedio de los últimos 40 años, pues claramente el resultado de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto ha resultado insuficiente. Evidentemente tenemos que en esta visión de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento Económico de la CEPAL, pues pasamos de un pensamiento, digámoslo así, de las bases teóricas de la escuela cepalina, donde la heterogeneidad estructural, pues sin lugar a dudas tuvo su génesis, a una transformación también del pensamiento económico del llamado neoestructuralismo, donde ciertamente se daban algunos elementos de cómo se estaba dando este cambio de paradigma en los últimos 40 años. Y finalmente, que es parte de los datos que empíricamente voy a revisar, este planteamiento es básicamente hacer un análisis descriptivo de algunas baterías de datos sobre cómo ha evolucionado el salario y cómo ha habido algunas implicaciones en cuanto al empleo y la distribución del ingreso, ciertamente enmarcado en los últimos 20-30 años. Muy rápidamente, si uno puede revisar alguno de los informes que publicó con CEPAL en los últimos 10, 12 años, así como algunas compilaciones de Fay Silver en cuanto a el neoestructuralismo que se dio y se desarrolló en la propia CEPAL hacia los 90. Ahí podemos rescatar algunas consideraciones de algunas características relevantes de cómo se da el paradigma económico a partir de los 80. Son ciertamente algunas características que la gran mayoría de los países latinoamericanos tuvo que no solamente cumplir, sino alcanzar en cuanto, reitero, a este cambio de paradigma económico. Evidentemente, uno de los elementos que inclusive al día de hoy la actual administración ha reiterado que va a permanecer es el tema de la disciplina fiscal. Evidentemente, por todo el tema de el gran desbalance que hubo en las finanzas públicas latinoamericanas, caso mexicano, evidentemente en la década de los 70, pues tenemos que partir de un esquema de disciplina fiscal. Una repriorización del gasto público, evidentemente también se da pues, el adelgazamiento del Estado en varias de sus vertientes, también el tema de privatizaciones, pero sí se da un esquema de reducir en lo mínimo el gran robusto Estado latinoamericano que había permeado en los 40, 50, 60 del siglo pasado. Una reforma impositiva y también una tasa de interés real positiva. Un tipo de cambio competitivo, aunque si bien haya
algunos estudios de varios colegas donde sí han tratado de indagar y de comprobar la relación entre tipo de cambio y salarios y distribución del ingreso. Acá no va a ser una variable que lo tome en consideración, pero sí me queda claro, y lo comparto, que sí hay una relación, sobre todo para el caso mexicano, del comportamiento del tipo de cambio sobre variables como los salarios, en el caso, reitero, de los trabajadores mexicanos. Un esquema de liberalización del comercio, evidentemente, todos los países latinoamericanos se colocaron en una senda de alta liberación comercial, tasas de crecimiento de las exportaciones muy fuerte, pero la contraparte que sin lugar a dudas ha condicionado el crecimiento económico al interior de estas economías es que estas altas tasas de exportaciones siempre se van a ver acompañadas por una tasa alta, muy altísima tasa de crecimiento de las importaciones de bienes intermedios. Evidentemente, el caso mexicano es totalmente singular en cuanto a ese acompañamiento de las tasas de crecimiento de las importaciones de bienes intermedios. Ciertamente algunas economías sudamericanas han tenido algunas etapas más de incrementar exportaciones en cuanto a los commodities o algunos productos del sector agrícola, sobre todo el caso de Argentina, Brasil, también Uruguay, pero evidentemente el caso mexicano es muy paradigmático en cuanto, reitero, pues tener que importar muchísimos bienes intermedios para poder sostener las tasas de exportaciones, sobre todo en algunos insumos y bienes manufactureros en los 90s y en los 20 años de esta década. El tema de inversión extranjera directa, que si bien México y Brasil son las dos economías que durante los últimos 25 años, prácticamente del 95 para acá, han estado concentrando la IED, evidentemente ha habido un recibimiento de este tipo de inversiones, pero que desafortunadamente se han colocado más en el sector financiero o en algunas áreas del sector servicios más que en áreas productivas, y que nuevamente no han tenido el impacto relevante en cuanto a la expansión del mercado interno o la contratación de mano de obra calificada con buenas remuneraciones en la mayoría de los países latinoamericanos. Y finalmente, ya lo comentaba, privatización y desregulación, evidentemente todo el esquema de liberalización financiera que también se vino replicando en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, digamos que ese es el esquema que en algunas publicaciones de CEPAL nos muestran sobre cómo se desarrolló el tema de el cambio de paradigma, la imposición del modelo neoliberal, si le quisiéramos poner este nombre, en los 80s, 90s del siglo pasado. Y lo que tenemos a consideración son dos esquemas, igual cuya fuente son informes de CEPAL, en el cual básicamente encontramos que transitamos de esa heterogeneidad estructural en la cual se concentraba básicamente en tres sectores productivos de la economía, uno sí con altas tasas de crecimiento en cuanto a la productividad, pero que al final del día daba o ofrecía pocas opciones de empleo o para absorber tasas de empleo de las economías latinoamericanas. Un segundo sector en el cual teníamos productividades medias y mayoritariamente un último sector donde había actividades de baja productividad. En algunos momentos inclusive Aníbal Pinto lo llama como el sector primitivo de la economía, donde desafortunadamente hay un grueso de trabajadores de mano de obra. Pasamos de ese esquema de los 40, 50, 60, inclusive 70 del siglo pasado a una nueva visión o una nueva expresión de la heterogeneidad estructural, vista básicamente donde se sigue replicando este esquema de sectores productivos con productividades tan dispares, pero también con mucha disparidad en cuanto al esquema de los salarios. Este segundo esquema básicamente es el mecanismo de transmisión en el cual considero que de manera muy correcta CEPAL establece de manera visual cómo, aún con el cambio de paradigma, desafortunadamente tenemos un esquema de bajas remuneraciones salariales, porque no solamente tenemos ya un nuevo sector, que es el sector informal. Para CEPAL, el sector informal lo está considerando como el sector de baja productividad o actividades de bajas productividades. En un promedio, creo que es uno de los datos que traigo más adelante, prácticamente
para 2017 entre el 40 y 45% de trabajadores en América Latina están colocados desafortunadamente en el sector de baja productividad, es decir, en el sector informal. De ese tamaño es este sector informal que evidentemente condiciona cualquier política, no solamente de incremento de salarios, sino también de cualquier política de redistribución del ingreso. Entonces, evidentemente, mientras tú tengas un porcentaje tan relevante de tu población económicamente activa en el sector informal, indudablemente y muy probablemente vas a tener bajas remuneraciones salariales y evidentemente el ingreso de los hogares va a estar totalmente condicionado en pues tener una incorrecta distribución del ingreso o una mala distribución del ingreso, puestos que estos mecanismos de informalidad y bajas remuneraciones salariales condicionan totalmente políticas redistributivas del ingreso. Y es un poco lo que en los datos que a continuación vamos a ver voy a estar exhibiendo. El primer dato, pues finalmente es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en cuanto a este periodo, prácticamente desde los 90 hacia acá. Como yo les decía, marcadamente tenemos 3 fases de expansión. Esta es la tasa de crecimiento promedio de América Latina, pero prácticamente los datos que tenemos hacia 2014 y 2015 es ciertamente una etapa de desaceleración económica y un tanto de recesión. El tema aquí, ¿cuál es? Evidentemente hubo una fuerte caída. Prácticamente Brasil fue la única economía que no decreció en el contexto de la crisis financiera de 2008-2009, pero prácticamente las principales economías latinoamericanas sí tuvieron una fuerte caída. Indudablemente México es la que más decreció, la economía que más se contrajo en cuanto a 2009-2010, con evidentemente una fase de recuperación en los años posteriores, pero prácticamente la tendencia es hacia la baja en estas 5 economías latinoamericanas. Eso también es relevante porque ahora vamos a ver cómo en estas 2 décadas prácticamente hubo unos ciertos avances en cuanto a la redistribución del ingreso en algunas economías. Sin embargo, este esquema que pareciera tendencial de las principales economías latinoamericanas de venir decreciendo hacia estos últimos 2 años, 2017-2018 y también el escenario para este mismo año, evidentemente considero que van a condicionar pues los avances que ha ocurrido en cuanto a ciertas recuperaciones de distribución del ingreso en nuestras economías. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una gráfica con datos de la CEPAL donde nos van a exhibir el salario mínimo real teniendo como año base el año 2000. Si uno ve la gráfica completa, que está en la página de la CEPAL, en la sección de estadísticas en línea, si uno ve la gráfica de 1980 a 2018, se va a encontrar que México encabezó prácticamente el crecimiento del salario mínimo en la primera parte de la década de los 80, pero viene decreciendo y prácticamente el 2000 se estancó. Prácticamente, si ustedes pueden ver la última línea, que solamente pasa a un número índice de 107.2 en 2017, es México, contra una marcada tendencia alcista de economías como Brasil, como Colombia y Ecuador, que sí tuvieron, reitero, del 2000 para acá, una fuerte trayectoria de crecimiento del salario mínimo en términos reales. México, evidentemente, quedó totalmente estancado en su crecimiento del salario mínimo real. Ya el año pasado hubo un primer intento hace 2 años, el año pasado también hubo un incremento ciertamente importante y este mismo año también ya tuvimos un nuevo empuje al salario mínimo. Probablemente sí tengamos en el consolidado de este año un incremento por arriba de la inflación, pero vaya, comparándonos con otras economías latinoamericanas, es evidente que hemos mantenido un fuerte rezago en los últimos 20 años. ¿Qué hizo Brasil? Me detengo un poco en el caso brasileño, no solamente porque es la economía donde se exhibe el mayor crecimiento y el mayor dinamismo del salario mínimo agregado y consolidado en los últimos 12, 15 años, pues parte de lo que, y justo en el contexto del informe de pobreza que presentamos en Coneval la semana pasada, era algo que planteábamos sobre la mesa en Coneval, en el sentido de que
Brasil sí llevó a cabo una política un tanto redistributiva en cuanto a incrementos del salario mínimo. A la llegada del presidente Lula en 2004 a la presidencia, manifestó un acuerdo social entre sindicatos, entre empresarios, entre el propio gobierno en términos federales, y llevó a cabo una regla relativamente sencilla. Tomaba el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto y de la inflación de los últimos 2 años, la dividía entre dos, y ese promedio era el incremento al salario mínimo que se le concedía a los trabajadores de manera anual a partir del 2005. Entonces, es evidente que esa regla, que todavía perduró en el primer periodo de la presidencia de la presidenta Dilma, pues contribuyó a esta expansión del salario mínimo. Pero no fue la única política en términos redistributivos que se aplicó en Brasil. También hubo otra política, no solamente de fortalecer Bolsa Familia, que es sin lugar a dudas el programa social insignia que se llevó a cabo en Brasil en estos años, pero indudablemente, reitero, ahí hubo una voluntad política, también un acuerdo con los empresarios. Ustedes pueden revisar mucho el contexto en las hemerotecas de los periódicos, inclusive The Economist consignaba que esa política lo que iba a provocar era una salida de la inversión extranjera directa en Brasil. Ocurrió todo lo contrario. Brasil se consolidó como la economía latinoamericana con mayor recepción de IED en esos años. Entonces, esta política de incrementar salarios mínimos, pero con un acuerdo previo muy agregado entre, reitero, sindicatos y empresarios, pues sin lugar a dudas, coadyuvó a fortalecer el salario mínimo. Pero desafortunadamente esas condiciones tan estructurales que tenía la economía brasileña, y ahora lo vamos a ver, no se exhibe en una potente mejora en la distribución del ingreso. Para terminar el tema del salario mínimo, esta gráfica son las tasas de crecimiento del salario mínimo en estos años, y evidentemente en la primera parte del bloque sobresale Brasil, es la columna verde, y tenemos que en 2005 pasó más allá del 10% el incremento del salario mínimo en términos reales. Reitero, es evidente que esa política de un acuerdo social previo, que se exhibe de manera agregada en esta gráfica y en las tasas de crecimiento, pues indudablemente coadyuvó a ese mejoramiento. México en prácticamente todos los años en realidad tuvo una tasa de crecimiento negativa en términos del incremento del salario mínimo real en este periodo, y solamente en los últimos 2-3 años pues reporta una cierta recuperación en cuanto a este indicador. Pero reitero, si bien era muy necesaria esta política de incremento del salario mínimo, el título de la ponencia versaba un poco sobre resultados mixtos, porque desafortunadamente, si uno ve la primera barra, que es Brasil, vamos que si bien se redujo el coeficiente de Gini, ustedes sabrán bien que el coeficiente de Gini es un indicador que mientras más cercano esté al cero, quedará exhibir o se está exhibiendo una mejor distribución del ingreso, una distribución equitativa del ingreso. Mientras más cercanos este índice esté al 1, pues quedará decir que hay una muy mala distribución del ingreso. Entonces, el coeficiente de Gini de Brasil, con datos de CEPAL, era de 0.625 en 1995, se contrajo, y sobre todo una marcada tendencia entre 2005 y 2000 a una reducción a 0.539. Pero aún así, este valor de coeficiente de Gini exhibe aún una prevaleciente fuerte desigualdad en la distribución del ingreso en la economía brasileña. Casos como el de Chile, que es prácticamente una de las economías que más bajo tiene el coeficiente de Gini y que trae un esquema de menor informalidad, mayor crecimiento en algunos sectores productivos, su coeficiente de Gini es de 0.454. Aún así muy por arriba del coeficiente Gini de economías europeas o de algunas economías nórdicas. ¿Cuál es el punto acá? Es que aún con las etapas de crecimiento económico de países latinoamericanos, aún con ciertas políticas redistributivas, no solamente en Brasil, algo muy similar pasó también en Colombia y Ecuador, aún en el contexto de esta economía dolarizada que también Ecuador tomó como decisión para su economía en la mitad de la primera década de este siglo. Aún con esos esquemas un tanto diferentes de contexto económico,
todas o la mayoría de las economías latinoamericanas siguen manteniendo coeficientes de Gini entre 0.4 y 0.5, es decir, todavía mantenemos una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso. Si uno ve esta gráfica, que es un comparativo precisamente con otras economías, sobre todo con el grupo de las economías de la OCDE, cuando tenemos en la franja oscura el coeficiente de Gini antes de las transferencias gubernamentales y en la franja más transparente, más grisácea, tenemos el coeficiente Gini después de las transferencias gubernamentales. Es evidente que hay un mundo de diferencia en estos países europeos, en los países pertenecientes a la OCDE, con estos dos países latinoamericanos, Chile y México, que son los dos primeros países del gráfico, donde prácticamente el coeficiente Gini trae una disminución muy pequeña en cuanto a estos dos momentos del coeficiente Gini antes y después de transferencias. En esta gráfica se exhibe un poco más relevante cómo cae el porcentaje o el número consolidado neto del coeficiente Gini que cae al momento de recibir las transferencias gubernamentales. Irlanda es el país en este grupo de países seleccionados, y reitero, los datos son de la página de estadísticas de la OCDE. Vemos que Irlanda verdaderamente hay una fuerte reducción de su coeficiente Gini en cuanto recibe la población el porcentaje de transferencias gubernamentales. México indudablemente cae en un esquema de una muy baja reducción del coeficiente Gini, al igual que Chile. Prácticamente estos dos gráficos nos están dando la misma información. Reitero, el tema acá pasa también en que estos países cuentan con un esquema, pues evidentemente, de muy alta formalización o de muy alta formalidad en sus economías. Justo este indicador que yo les comentaba sobre cómo mide CEPAL la informalidad, que son los ocupados urbanos en sectores de baja productividad, prácticamente, si ustedes ven la última columna, que es el promedio, el porcentaje de ocupados urbanos que se pueden cuantificar en actividades de baja productividad entre 1996, que es la primera franja verde, y 2017, que es la última franja en color amarillo, pues no hay ningún cambio. Tenemos que prácticamente en 22 años seguimos manteniendo como región económica en América Latina el mismo número de trabajadores urbanos en actividades o se están desarrollando en actividades de baja productividad. Entonces, indudablemente, aún con ese esquema de fuertes incrementos del salario mínimo, evidentemente tenemos que esta parte de informalidad, pues sin lugar a dudas, se exhibe como un obstáculo, como un dique para que estas políticas redistributivas pues tengan el mayor éxito posible. Y finalmente acá el tema de población, porcentaje de población en situación de pobreza, medido a través de CEPAL, con la metodología de CEPAL, pues indudablemente tenemos una cierta caída en el consolidado de América Latina en estos mismos periodos, 95-2017, con algunas reducciones importantes como Ecuador, como Colombia, inclusive Brasil también prácticamente reduce a la mitad la población en situación de pobreza entre el 95 y 2007, pero indudablemente aún tenemos un poco más del 30% de la población en América Latina en situación de pobreza. Es decir, mantenemos, me parece que una de las conclusiones que podemos rescatar a partir de este análisis de estadísticas descriptivas que estamos realizando es que, sin lugar a dudas, si bien el incremento del salario mínimo permite alguna reducción de las desigualdades en cuanto a la reducción del coeficiente Gini, en cuanto a los niveles de pobreza, mientras no como región, como América Latina, combata verdaderamente el tema de la informalidad, pues indudablemente estos resultados se quedarán relativamente cortos, tendrán efectos relativamente mínimos en cuanto a los esquemas de reducción de desigualdad y de informalidad y de pobreza. ¿Por qué? Porque, reitero, el tema de la informalidad, sin lugar a dudas, se mantiene o se manifiesta como un gran bloque, como un gran obstáculo para reducir la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Con eso concluyo. Muchas gracias. Si hay algunos minutos para preguntas, estamos casi en tiempo del receso. Si
Bueno, unas 2, 3 preguntas porque estamos justo en el tiempo del receso. Entonces, adelante. Sí, adelante. Que no estaba presentando Sebastián, el rubro de vivienda y cómo incide esto en la situación de las personas de la pobreza, el deterioro económico de las personas de la tercera edad. Yo bueno, vería muchas cosas, pero no me imaginaba que la cuestión de la vivienda, porque eso casi nunca se ha tocado y sería un elemento pues muy interesante, ¿no? Y del doctor Nabor, bueno, me parece muy interesante el trabajo que que realizó, y creo que sí, en efecto, el tema de la informalidad, ¿no?, ha atravesado a todos los trabajadores, pues ya no en América Latina, ¿no?, e inclusive en países del primer mundo, ¿no?, en Norteamérica, pero hablando de América Latina, parece que esta es una tendencia que no se resuelve, y es que creo que todo esto lo tenemos que ver en las estrategias que ha asumido, desde mi punto de vista, creo, no sé si que me pueda decir, el capital para seguir incrementando su tasa de ganancia, no solamente a través de las inversiones primordialmente en el sector financiero y servicios, ¿no?, sino que las inversiones sí son en trabajo, pero bajo esa modalidad. Bueno, gracias. Sí, una otra preguntita las juntamos y para dar respuesta, otra. Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo le quería preguntar al doctor Nabor, o sea, hablan mucho, todas las ponencias hablaron y concordaron en que el hecho de que haya un alto índice de la economía informal es causa ligada a que haya alto índice de pobreza. Actualmente, puntualmente en México, ¿existe algo para revertir esto? O sea, ¿existe alguna política, existe algún mecanismo que llame a la sociedad o llame a ese sector informal a incorporarse a la estructura productiva de este país? La última pregunta y si no damos las respuestas. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Quieren sí, entonces al maestro. Bueno, respondiendo a la pregunta acerca del acceso a servicios básicos de la vivienda, y que en este caso, bueno, en el modelo salió pues que ante mayor carencia hay mayor probabilidad de estar en situación de privación de bienestar económico. Creo que es interesante, justamente, bueno, ya no, en los indicadores que yo les estaba presentando, al ver, por ejemplo, se me ocurre la cuestión de la discapacidad. Vemos que, bueno, de acuerdo con las cifras del 2016 y de 2014 de la ENIC, vemos que la discapacidad ha incrementado. En este caso yo lo puntualizaría acerca de la discapacidad en las limitaciones físicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí sí contaría mucho, ¿no?, que una vivienda cuente con todo, aparte de considerar pues todos estos servicios que son pues muy básicos en general a toda población, también es importante, ¿no?, considerar pues la infraestructura, ¿no?, generada para los adultos mayores y sobre todo aquellos que presenten discapacidad acerca de una limitación física. Considero que sí es importante pues profundizarlo en ese aspecto, que yo creo que da pauta en esta investigación. Gracias. Gracias, Sebastián. Muy rápidamente, muy puntualmente, si bien ha habido, y te puedo recomendar algunos informes de la OIT donde se hablan y reseñan algunos esfuerzos muy puntuales a nivel estatal de programas muy focalizados para incentivar la formalidad, el caso de Monterrey, el caso de Chihuahua, el caso de Querétaro, si bien ha habido esquemas en los últimos 6, 7 años de programas que tratan de formalizar sobre todo a jóvenes recién egresados de universidades. Pero también es cierto que estos han sido resultados
muy locales y muy micro, si me permiten el término. Cuando tienes dicho por el propio INEGI que el 23% del Producto Interno Bruto tiene que ver con el sector informal, pues necesitas esquemas macro para tratar no solamente de reducirlo en la medida posible en el corto y mediano plazo, sino verdaderamente cambiar el esquema de la economía nacional. En ese sentido me parece que justo parte, considero que es una de las variables que ha incidido en por qué se ha incrementado tanto la informalidad en nuestro país, es el tema de sobre todo la baja recaudación de impuestos. Me parece que indudablemente como país en algún momento en el corto plazo tendremos que discutir, no quiero decir tal cual una reforma fiscal, sino más bien esquemas de mejorar la recaudación, porque indudablemente ese sería un primer paso para la formalización de muchas de esas actividades económicas que tienen que ver con el esquema de la informalidad que da cuenta INEGI. Por poner un ejemplo muy claro, todos los doctores que, no diré el nombre de las cadenas, pero todas las farmacias que dan una consulta, finalmente eso es un empleo informal para INEGI, aunque ya es una persona con título universitario y que está ofreciendo sus servicios con un pago, ¿no?, de por medio. Pero vaya, me parece que tendríamos que transitar sobre esa vía. Evidentemente este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro podría verse como un primer intento, no tanto de formalidad, sino también como un antecedente. Yo vería que sería un antecedente de que si estos jóvenes al final del año, el periodo en el cual están en la empresa como aprendices, puedan lograr una contratación, indudablemente sería un primer paso para incidir en la formalidad, reitero, a nivel macro de jóvenes recién egresados o con estudios de preparatoria, pero evidentemente tienen que ser, considero, y con eso concluyo, muchas aristas, muchas variables para hacer frente a ese gran dique que es la informalidad en el país. Bueno, pues, muchísimas gracias. Tienen unos 10 minutitos de receso y continuamos con la última mesa. Entonces, creo que todavía hay café.